Sean todos los hermanos y hermanas en Cristo y también amigos que nos acompañan para una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Nosotros estamos en el tema general, la abominación. Dentro del tema general, entonces vendrá el fin y el mensaje será el mensaje 23, la abominable desolación, Mateos 24, del 4 al 31. Hoy, siendo el primer día de la semana, recuerde hacer sus ofrendas, honrando al Señor con sus bienes, tanto de la obra regional como también en su iglesia. Muy bien, llegamos al capítulo 24. Nosotros no conseguimos hablar mucho en la semana pasada, entonces hoy voy a adelantar un poco. Nosotros vimos que nuestro Señor, después de haber revelado la hipocresía de los fariseos y de los escribas en el capítulo 23, que ellos hicieron una conspiración para matar a Jesús, y esta oposición hizo con que el Señor se apartase tanto de Jerusalén como del templo, de la casa de Dios. Y termina el capítulo 23 con estos versículos. Jerusalén, Jerusalén. Versículo 37. Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando Jesús salió del templo, se iba. Se acercaron sus discípulos para mostrarle el edificio del templo. Hermanos, los discípulos creo que estaban en otro mundo, no habían entendido nada. Jesús estaba retirando de Jerusalén y del templo de la casa de Dios, porque allí se había hecho una cueva de ladrones y la gloria y la presencia del Señor no podía estar más en aquel lugar. Y aún así, los discípulos estaban admirando las maravillas. El templo que había Herodes construido, piedras de color crema, una construcción fabulosa en la época. Y Jesús le dijo, no veas todo esto. En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derrumbada. Entonces el Señor estaba también prediciendo que Jerusalén, que el templo y también Jerusalén serían destruidas por causa de la degradación del pueblo de Israel. Entonces, él sale del templo y atraviesa el valle de Cedrón y viene al otro lado, al lado este del templo, en el monte de los olivos. Entonces, él en el monte de los olivos, estaba Jesús sentado, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, esta primera parte, este mensaje, nosotros vamos a hablar sobre una parte de la respuesta que Jesús le dio a sus discípulos sobre cuándo sucederían estas cosas y cuándo vendrá la señal de la venida del Señor
y también de la consumación de este siglo. Yo en la semana pasada coloqué una foto donde nosotros visitamos el Monte de los Olivos. Voy a pedirle que pongan de nuevo para que ustedes tengan una idea dónde Jesús estaba sentado en el versículo 3, mirando al templo, y era la última vez que Jesús contemplaría la ciudad santa que Dios escogió para colocar su nombre, y también el templo que Dios había escogido para su lugar de habitación, un testimonio de que Él estaría, que su lugar de habitación estaba en medio de su pueblo. Infelizmente, la situación era triste en aquella época. Entonces, voy a mostrarle lo siguiente. Yo voy a hablar un poco sobre el templo. Voy a hablar un poco sobre el templo. Luego que Jesús se despide de Jerusalén, él solamente, en la próxima vez que él volvería a Jerusalén sería, hermanos, en su gloria, él volverá en su gloria al final de los tiempos. En Mateos 23, versículo 38 y 39, dice así: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuándo será esto? Esto será en su segunda venida. En la segunda venida de Cristo, el remanente de Israel se arrepentirá y se volverá para creer en él como su Mesías. Romanos capítulo 11. Vamos a mirar Romanos capítulo 11, versículo 23. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Versículo 26. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Zacarías, versículo 10. Zacarías 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ellos que rechazaron al Mesías, rechazaron a Cristo, pero en aquel día ellos clamarán por socorro. En aquel día ellos invocarán el nombre del Señor y ellos llorarán porque ellos mataron 2000 años atrás a Jesús. Pero ahora ellos lloran amargamente, como se llora por el unigénito y como se llora por un primogénito. Esto era equivalente, hermanos, a la gloria de Dios haya dejado el templo en los tiempos antiguos. Me gustó en la semana pasada y también en mi live del día jueves toda la historia triste en el libro de Ezequiel, registrado en el libro de Ezequiel. Ustedes saben que Ezequiel, él fue llamado en el capítulo 1, versículo 1 de Ezequiel, él fue llamado a los 30 años de edad. Él era un sacerdote, sin embargo, él había sido 5 años antes, había sido llevado al exilio en Babilonia junto con el rey Joaquín, cuando Nabucodonosor mandó llevar
a los nobles, a los mejores de Jerusalén para Babilonia. Allí fue el rey Joaquín, juntamente con el rey Joaquín fue el sacerdote Ezequiel. Y Ezequiel no podía aún ministrar como sacerdote porque era menor de edad. Quiere decir, tenía menos de 30 años de edad. En el Antiguo Testamento, el sacerdote comenzaba a ministrar a los 30 años de edad. Y 5 años después, en el exilio, completaron sus 30 años de edad. Entonces apareció el Señor para mostrarle varias visiones. Y estas visiones, hermanos, eran visiones que Dios quería mostrar a Ezequiel, los motivos por los cuales Dios iba a destruir a Jerusalén y el templo. Jerusalén y el templo serían destruidos 6 años después, 6 años después de que Dios llamase a Ezequiel en Ezequiel capítulo 1, 6 años después Jerusalén fue destruido y el templo fue destruido y saqueado. Hermanos, solo que Dios llevó, él estaba en Babilonia, pero Dios lo llevó en visión para mostrarle la terrible situación de idolatría que predominaba en la región allí en Jerusalén. Y hasta en el templo, los ancianos del pueblo habían llevado a los ídolos, la idolatría para dentro de las cámaras, y cada uno tenía su cámara, tenía su propio ídolo, su propio Dios que ellos adoraban. Esto irritó mucho, provocó a Dios a celo, a tener celo. Entonces Dios le mostró a Ezequiel, yo le mostré esto en la semana pasada y en mi live, en Ezequiel capítulo 8 llegó las situaciones hasta de, porque la situación era horrible. Entonces Dios no podía permanecer más en el templo, no podía más permanecer con aquel pueblo. La gloria de Dios se apartó del templo. En el libro de Ezequiel, capítulo 10, y en Ezequiel, capítulo 11, Dios entonces, la gloria de Dios, reposó sobre el monte al este del templo. Este monte al este es exactamente el monte de los olivos donde Jesús se sentó para hablar con sus discípulos, donde él estaba sentado. Entonces, si podemos mostrar la foto. No, la otra foto, por favor. Donde nosotros estuvimos, nosotros estábamos contemplando el monte de los olivos. Entonces, ustedes están viendo que yo estaba explicándole a los hermanos que fueron en este viaje con nosotros para Israel. Nosotros estábamos en el monte de los olivos y frente a nosotros, ustedes perciben que hay un valle. Y del otro lado del valle estaba el patio donde estaría el templo. El templo fue destruido, donde estaría el templo. Entonces Jesús salió del templo y vino a este lado, al Monte de los Olivos, y él contemplaba por última vez al templo y Jerusalén. Detrás de Jerusalén estaría, detrás del templo estaría Jerusalén. Él lo hizo por última vez. Él había abandonado la casa de Dios. Él dice vuestra casa. Él no la llamó más la casa de Dios, sino vuestra casa. Por eso, hermanos, es triste esta historia. Y 6 años después, Ezequiel capítulo 1, fue saqueada la ciudad y fue saqueado el templo. Todo fue llevado a Babilonia. Esto nos muestra, hermanos. Yo ayer nosotros hay varios hermanos aquí de la región del Triángulo Mineiro. Nosotros tuvimos una buena comunión en la estancia y hoy ellos están aquí. Gracias a Dios, ellos están teniendo una
excelente comunión con nosotros y ellos van a pasar este día con nosotros, vamos a almorzar juntos. Y ayer conversé con ellos de la siguiente manera. Este cautiverio babilónico, en verdad, ya la realidad del cautiverio babilónico ya había sucedido en medio del pueblo de Israel. ¿Qué es Babilonia? ¿Qué es Babilonia? ¿Quién sabe? ¿Sabe cuál es el origen de Babilonia? El origen de Babilonia es Babel. Está allí al comienzo de la Biblia, en Génesis capítulo 10. Vamos a mirar. Oh, Señor Jesús. Señor, tenga misericordia de nosotros. Versículo 8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Ese fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se decía, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Yo cuando era joven y creía, este es un relato positivo, Nimrod era un poderoso delante de Dios, un poderoso cazador delante de Dios. No, aquí es en el sentido negativo. Él había liderado al pueblo de aquel tiempo. No sé si ustedes saben cómo se sitúa esta generación. Era una generación post-diluvio. Había sucedido el diluvio. Dios había exterminado a la raza humana en la tierra. Solo quedó Noé y su familia, que fueron salvos por el arca. Y ciento y pocos años después surgen de los hijos de Can. Can es uno de los hijos de Noé. Cus vino Nimrod, de Cus vino Nimrod. Y Nimrod, él comenzó a decir al pueblo, él comenzó a liderar, él tenía una capacidad de liderazgo, él comenzó a decirle al pueblo, porque en aquel tiempo el pueblo vivía, las personas vivían atemorizadas porque habían recién visto un exterminio de toda una población. Entonces ellos era un pueblo que tenía mucho miedo de hacer cualquier cosa equivocada y Dios traerle un castigo sobre ellos. Entonces Nimrod le dijo a ellos, ustedes no necesitan más vivir con miedo de Dios, nosotros no necesitamos más de Dios. El hombre puede vivir muy bien independiente de Dios. Nosotros podemos cuidarnos a nosotros mismos y a partir de entonces, él creó una civilización sin Dios. Él comenzó a tener un reino, comenzó a tener un gobierno humano sin Dios. Entonces, él comenzó a reunir a las personas a exaltar el nombre del hombre, no el nombre del Señor, exaltar el nombre del hombre y para hacer célebre el nombre del hombre. Este célebre, el nombre del hombre, era el nombre de Nimrod. Él se tornó entonces grande en aquel tiempo y él predicaba que el hombre no necesita de Dios, el hombre se arregla solo y él cuidaría del pueblo. Entonces era así como comenzó el gobierno humano. Este principio del gobierno humano, hermanos, infelizmente perdura hasta el día de hoy. Los varios gobiernos humanos hasta hoy viven en este principio de independencia de Dios y el hombre tiene la capacidad de generar recursos para él alimentarse y sobrevivir y el hombre tiene capacidad de engendrar seguridad haciendo ciudades
para protección y seguridad del pueblo, y el hombre tiene capacidad de engendrar entretenimiento, generar entretenimiento para tener alegría y placer del hombre. Entonces el hombre no precisa de Dios. Así fue creado. Así vino Babel, que es Babilonia, tiene este principio. Comenzó así Babilonia. Entonces, en el tiempo de hoy, en la iglesia, solo existen dos reinos. La iglesia está en el reino de los cielos. Es el cielo quien nos gobierna. Nosotros no vivimos sin Dios. Nosotros dependemos totalmente de Dios. Dios es quien gobierna nuestra vida. Dios es quien suple todo para nosotros. La palabra de Dios es todo para nosotros. Pero existe un reino de Babel, Babilonia. Este reino de Babel, en verdad, es el imperio de las tinieblas, es la puerta del Hades. Este reino de Babel declara que el hombre no necesita de Dios. El hombre puede arreglarse solo. El Estado es laico. El Estado no tiene nada que ver con Dios. Entonces, hermanos, solo que el hombre, él vive aún en un ambiente de la naturaleza que Dios le proveyó. El hombre se arregla solo, pero el hombre tiene control sobre el tiempo, el hombre tiene control sobre la lluvia, sobre la sequía, tiene control sobre la producción agrícola. El hombre no tiene control sobre estas cosas. Entonces, para que el ser humano que declaró la independencia de Dios, pero ellos perciben que hay cosas sobrenaturales, que el hombre no tiene control, entonces allí ellos comienzan a apelar a la adoración de ídolos. ¿Perciben los hermanos de dónde vinieron los ídolos? Los ídolos. No es que a los hombres les gustan a los ídolos, prefieren a los ídolos que a Dios, no. Es que el hombre declaró la independencia de Dios, no quiere saber nada de Dios, no depende de Dios, solo que hay situaciones que el hombre depende de lo sobrenatural, depende de la naturaleza. Él no tiene fuerza sobre esto. Entonces se crea así varios ídolos. Ídolos para la fertilidad, ídolos para la producción agrícola, ídolos, ¿para qué? Para evitar inundaciones, tempestades, sequías. ¿Entienden? Ídolos para el matrimonio, ídolo para protección de los camioneros. Cualquier semejanza con los tiempos de hoy no es mera coincidencia. Hay ídolos para todas las cosas. En verdad, ídolos son para favorecer al hombre, para beneficio personal del hombre, para el interés personal del hombre. El hombre es egoísta. Él no necesita de Dios, pero él apela a los ídolos. Hermanos, por detrás de los ídolos están los demonios. Hay una fuerza mayor que el hombre. Hace, tal vez haga algo en favor del hombre, pero hermanos, siempre cobra un precio alto, lo lleva usted al imperio de las tinieblas. Nosotros no, nosotros estamos en el reino de los cielos. Por eso, hermanos, no deje que Babilonia, el principio de Babel, entre en la iglesia, entre en su hogar, entre en su casa, entre en sus relaciones. Cuando Jesús decía así, en el mundo, ustedes tienen los gobernantes, los más fuertes que dominan sobre los más débiles. Los dominadores gobiernan sobre los pueblos, pero no es así entre vosotros. ¿Ustedes percibieron esto cuando él habla así? ¿Qué está hablando? Él dice, en Babel, en el mundo, en Babilonia es así, pero en el reino de los cielos no es así. Amén. En Babel, los hombres buscan ser los primeros, los poderosos, luchan por la posición, luchan por el poder, ¿no es así? Pero en la iglesia no es así. En Babel, en el mundo, las personas les gustan
de ser aplaudidos, ser llamados de maestro, ser llamados de mi líder. Y les gusta sentarse en los primeros lugares de los banquetes, en los primeros lugares de la sinagoga, pero no es así en el reino de los cielos. Ustedes perciben que existe esta distinción. Usted piensa que está libre de Babel, está libre de Babilonia. La Babilonia está en su viejo hombre, Señor. Está en su carne. Hermanos, solo hay una manera de vivir, es vivir en el Espíritu. Si nosotros vivimos en la carne, nosotros vamos a caer en el cautiverio babilónico. Entonces, gracias a Dios, Dios nos está sacando de este cautiverio. La iglesia en Filadelfia. Oh, Señor Jesús. ¿Usted piensa que esto sucedió con el pueblo de Israel solamente? También sucedió con la iglesia. La iglesia hasta el final del primer siglo, hermanos, era maravilloso. Solo hubo ascensión, creciendo, creciendo. Solo que al final del primer siglo la degradación ya había entrado. Y en el segundo siglo en adelante comienza ya la lucha por la posición, la lucha por el poder, por el dinero, las riquezas. Y así fue yendo. Y la iglesia fue contaminada con este principio de Babel. Y llegó al fondo del pozo en la iglesia en Tiatira. Y Dios entonces hizo una reacción a través de la iglesia en Sardis. Solo que la iglesia en Sardis no tuvo fuerza para libertarse de la fuerza de Babel. Y Dios entonces necesitó llamar a la iglesia en Filadelfia para el final de los tiempos. Comenzó a planear alguna restauración con los hermanos de Moravia. Allí alrededor de 1700, y después los hermanos de Inglaterra en Plymouth, ellos vieron que toda la situación de clericalismo, jerarquía en la iglesia estaba equivocado. Ellos pasaron a tratar uno a los otros de hermanos. Y en el siglo XX, 1900 y algo, fue levantado Watchman Nee, Witness-Lee, y nosotros recibimos ayuda de ellos para ver la visión de la unidad de la iglesia. Y el Señor trajo a nosotros el ministerio del hermano Don, y nosotros recibimos esta luz. El Señor fue trabajando entre nosotros. Durante 40 años del ministerio del hermano Don, se preparó una generación. Hubo muchos conflictos en estos 40 años por causa de nuestra infantilidad, inmadurez. Hubo muchas cosas que sucedieron en estos 40 años, pero hermanos, al final de los 40 años, el Señor preparó una base buena hoy. La iglesia en Filadelfia, podemos no haber alcanzado lo ideal, pero hermanos, nosotros ya tenemos las condiciones básicas para que Dios pueda usarnos, para que Él sacarnos totalmente de la situación del principio de Babel. Los hermanos perciben, nosotros, por eso que Efesios capítulo 5, Pablo dice así: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. ¿Por qué la iglesia necesita ser santificada? Porque la iglesia porque los hombres están contaminados con los principios de Babel. Los hermanos entienden. Entonces el Señor necesita santificarnos, cambiar la naturaleza corrupta por la naturaleza santa de Dios, por medio de un proceso de metabolismo espiritual. ¿Y quién hace este metabolismo espiritual? Viene enseguida, para que la santificase, habiéndola purificado por el lavado de agua de la palabra. Entonces, ¿quién efectúa este proceso de transformación
metabólica de sustituir, de remover la naturaleza caída, la naturaleza babilónica de cada uno de nosotros y colocar la naturaleza santa de Dios es la palabra. Y nosotros estamos siendo santificados. Dios está removiendo todo aquello que no es del elemento del reino de los cielos. Yo alabo al Señor por esto. Por eso, hermanos, nosotros somos los trabajadores de la última hora. Dios entonces es capaz de llamarnos para ejecutar esta tarea final, hermanos, porque si nosotros aún tenemos el cautiverio babilónico con nosotros, nosotros no tendremos cómo concluir esta era. Entonces, gracias a Dios, Dios está libertándonos. Por ejemplo, yo vengo repitiendo y hablando, en Babilonia, la búsqueda por el reconocimiento, ustedes recuerdan que yo hablé de esto, la búsqueda por el prestigio, la búsqueda por la fama, la búsqueda por la gloria propia, la búsqueda por el propio interés, todas estas cosas son de Babilonia, son del principio de Babel, de quien vive independiente de Dios. Nosotros no necesitamos buscar reconocimiento en la iglesia. No necesitamos buscar gloria para nosotros. Jesús vino aquí en la tierra y él dijo, no busco mi propia gloria, sino que busco la gloria del que me envió. Hermanos, este es el reino de los cielos. Estamos aquí como siervos para hacer la obra de Dios, para terminar lo que está en el corazón de Dios. Por eso, hermanos, Dios necesita limpiar nuestro corazón, necesita purificar nuestro corazón. Y esta lucha va hasta el final. Cuando llega al final, hermanos, Dios va a usar a su iglesia en Filadelfia como vencedores y Dios va a hacernos casar con Cristo como la novia en Apocalipsis 19. Y esta novia irá a luchar del lado de Cristo como el gran general y nosotros vamos a derrotar al anticristo y todos los seguidores con sus ejércitos liderados por los 10 reyes, nosotros vamos a luchar aquella última batalla de Armagedón que sucederá en el valle de Cedrón, entre el monte de los olivos y el templo. Y nuestro Señor, el general, el pueblo de Israel será acorralado allí en el valle de Cedrón, en la batalla de Armagedón, y nuestro Señor vendrá a salvarnos, porque ellos invocarán el nombre del Señor. Y el Cordero pisará con los 2 pies sobre el monte de los olivos, un pie al norte, el otro al sur del monte, y el monte se abrirá en 2. Se creará un valle, y el pueblo de Israel, acorralado por las naciones, huirá por el valle. Y todos ellos serán salvos. Y nosotros vamos a vencer esta batalla de Armagedón, terminando de una vez con Babilonia, con el principio de Babel. Va a sobrar solo el reino de Dios. Y en Daniel 2, capítulo 2, en el sueño y en la interpretación del sueño es que aquella estatua que Nabucodonosor vio representa al gobierno humano que comenzó desde Nimrod, que declara la independencia de Dios, que el hombre consigue administrarse a sí mismo independiente de Dios. Pero surgirá una piedra. Esta piedra alcanzará los pies de esta estatua, parte de hierro, parte de barro cocido, y hará que esta estatua se desmenuce, y esta estatua va a desmenuzarse, y el viento va a llevarla. El resto, ¿cómo se lleva? ¿Qué? La paja en el viento, y no sobrará ningún vestigio de ella. Y esta piedra se tornará una gran montaña que será el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo.
que permanecerá para siempre. Hermanos, no se quede en Babel. Babel va a ser destruida. Quédese del lado del reino de los cielos. Este reino va a subsistir para siempre. Por eso, hermanos, vale la pena hoy nosotros restringir nuestra carne, no vivir por nuestra carne, no dejar que los elementos babilónicos vivan en nuestro día a día, vivan en la vida de la iglesia. No, vamos a dejar que la palabra nos limpie, nos santifique. En verdad, todo esto que hablé no está en el bosquejo. Yo quise explicarles un poco mejor a ustedes. Entonces, es para esto que estamos aquí, hermanos. Oh, Señor Jesús. Ahora voy a entrar en el mensaje. El primer templo. Vamos a hablar del templo un poco. El primer templo fue idealizado por David, por el rey David. Vamos a mirar en 2 Samuel, capítulo 7, versículo 2. Versículo 1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Ahí entonces el profeta Natán le dijo: anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. En verdad, Natán no buscó el corazón de Dios todavía, pero en aquella noche Dios habló con Natán. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has edificar casa en que yo more. Usted me va a edificar una casa para mi habitación. Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy. No me quedé ninguna casa hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. He andado, en verdad, no es Dios, es el arca de Dios. Ha andado en tiendas y también en tabernáculos. En todo, cuando he estado con los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna con las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Quiere decir, Dios nunca pidió una casa de cedro a nadie. Ahora vamos a mirar entonces el versículo 11. Vamos a ver el versículo 12 para ganar tiempo. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Vean bien, aquí habla casa a mi nombre. No es que Dios físicamente va a habitar allí. Dios va a colocar su nombre como testimonio. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al Padre y él me será a mi hijo. Entonces, el rey David tuvo este corazón, quiso edificar una casa al Señor. Dios entonces le dijo, profetizó que Salomón su hijo edificaría una casa. Esta casa, hermanos, sería el templo en Jerusalén. Vamos a mirar también en Primera de Crónicas, capítulo 22. Capítulo 22. Habla en verdad lo mismo. Versículo 6. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios, mas vino a mi palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre.
porque has derramado mucha sangre en mi presencia. He aquí nacerá un hijo, el cual será un varón de paz. Yo le daré descanso de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Así, hermanos, este templo fue construido por su hijo Salomón. ¿Sobre dónde? ¿En qué lugar? Sobre la era de Araúna. Araúna era el nombre del propietario de aquel lugar, un jebuseo. Araúna el jebuseo que David compró para allí levantar un altar para cesar la plaga sobre Israel. Esto está en segunda de Samuel. Vamos a mirar segunda Samuel, capítulo 24. Yo, hermanos, estoy colocándoles toda la prueba bíblica para no hablar sin base. Yo estoy usando la Biblia como base para hablarles. No sé si ustedes saben la iglesia, no tengo mucho tiempo para contarle esta historia, que David pecó en querer levantar un censo. No sé si ustedes recuerdan. Quien lee la Biblia recuerda, él intentó hacer un censo y sus valientes le dijo, ¿por qué usted va a hacer un censo? Todo esto es tuyo. ¿Para qué hacer un censo? Él quería hacer un censo, tal vez, para saber cuál era su poderío. Y a Dios no le gustó esto, a Dios no le gustó. Entonces, él mandó a escogerle el castigo. Y él dijo, yo prefiero caer en las manos de Dios que en mis enemigos. Solo que en aquel tiempo murió mucha gente por la plaga. Y David entonces le dijo al Señor, yo cometí el error, el pueblo no tiene nada que ver con eso. Entonces el Señor le dijo, usted va a la era de Araúna y levanta un sacrificio para que cese la plaga. Él fue, vamos a mirar. Capítulo 24 de 2 Samuel, versículo 18. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna Jebuseo. Solo para ganar tiempo voy hasta el versículo 24. Y el rey dijo a Araúna, no, sino que por precio te lo compraré. Porque el jebuseo, Araúna, él quería ofrecerle gratis, quería regalarle. No, él le dijo a David, no, yo no voy a ofrecer ningún sacrificio al Señor en un lugar que no pague un precio, porque no ofreceré un holocausto que no me cueste nada. Así David compró la era y por los bueyes pagó 50 ciclos de platas y edificó allí un altar y presentó holocaustos y ofrendas pacíficas. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Fue así que cesó la plaga, no hubo más muerte en Israel. Solo que en este lugar, en la era de Araúna, que también la era de Ornán. Vamos a ver, segunda de Crónicas, capítulo 21, que va a hablar la era de Ornán, que es la misma persona. Araúna o Ornán son las mismas personas. Perdón, primera de Crónicas, capítulo 21. Versículo 18. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces él tiene dos nombres, Araúna y Ornán, es la misma persona. Y versículo 25,
Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, y edificó allí David un altar a Jehová, y en él que ofreció holocausto y ofrenda de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde el cielo en el altar del holocausto. Hoy de mañana, el hermano que ayudó a ustedes que están por primera vez a invocar el nombre del Señor. David ya invocaba el nombre del Señor. Versículo 27. Entonces Jehová habló al ángel y este volvió su espada en la vaina. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificio allí. Vamos a mirar en el versículo, capítulo 22. Y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Hermanos, yo les muestro versículos preciosos a ustedes. Yo les estoy probando dónde fue edificado el primer templo. Fue edificado en la era de Ornán, en la era que David compró para sacrificar al Señor. Y este lugar era la base, era el terreno para construirse la casa del Señor. En el capítulo 22, versículo 1, voy a leerles que es más claro en la versión King James actualizada. Entonces concluyó David, este es el lugar para la edificación del templo de Dios, Yahvé el Señor, y para establecer el altar del holocausto para el pueblo de Israel. Entonces aquí está muy claro, este es el lugar, la era de Ornán, el Jebuseo, este es el lugar para la edificación del templo de Dios. Ustedes entienden, es aquí, este es el lugar. Entonces, ¿qué más? Él dice así, déjenme ver. Yo voy a leerles el versículo 5. Y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho, y de tierna edad, y la casa que ha de edificarse a Jehová ha de ser magnífica por excelencia. David quería hacer una casa magnífica para el Señor, para renombre y honra en toda la tierra. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. David preparó todo, preparó material, recursos humanos para la edificación del templo. Y lo edificó ¿dónde? En la era de Ornán, donde él hizo el sacrificio y allí cesó la plaga. Y usted sabe dónde es la era de Ornán. Segunda de Crónica, capítulo 3. Este es un versículo muy importante. Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén. ¿Dónde? Aquí no dice en la era de Ornán. Es en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Hermano, la era de Ornán es exactamente el lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Oh, Señor Jesús. Y este lugar también es llamado de Sión. Salmos 74:2. Acuérdate de tu congregación, la cual adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerle la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. Es el monte Sión. La era de Ornán es el monte Moriah y Sión. Es sobre este terreno Dios mandó a construir el templo. Oh, Señor Jesús. Es el único lugar en todo del Antiguo Testamento que este lugar es la era de Ornán, el monte Moriah y también es Sión.
donde Abraham ofreció. Vamos a ver esta prueba. Génesis 22, Génesis capítulo 22, versículo 2. Y dijo, versículo 1 dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y le dijo, toma tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Parece que Dios le está provocando. Toma tu hijo. Miren, es tu único hijo, no tiene otro hijo, es tu único hijo, Isaac. Este es el hijo que tú amas. Ve a la tierra de Morat y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte Jehová será provisto. Hermanos, este es el lugar donde fue construido el templo. Oh, Señor Jesús. Debido a la decadencia de los reyes de Judá que gobernaron para sus propios intereses y para su propia prosperidad, Nabucodonosor, Dios entonces permitió que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, incendiase y saquease el templo del Señor. Esto está en Segunda de Reyes. Vamos a mirar. ¿A qué punto llegó un lugar que era tan precioso para Dios? Dios mandó construir un templo para poner allí su nombre, para dar un testimonio de que Dios era el Dios de Israel. Solo que este templo fue totalmente corrompido. En el templo de Ezequiel, este templo estaba sirviendo en adoración a ídolos. Oh, Señor Jesús. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 9. Versículo 8, vamos a ver. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey. Y llevaron el bronce para Babilonia. Llevaron también las ollas, las palas, los recipientes de incienso y todos los utensilios de bronce con que se ministraban, incensarios, cuenco, lo que de oro en oro, lo que era en plata, todo llevó el capitán de la guardia. Los 2 columnas, un mar y las bases de que Salomón había hecho para la casa de Jehová. No fue posible pesar todo esto. La altura de una columna era 18 codos. No voy a continuar leyendo, solo para que ustedes entiendan que hubo un saqueo total. No solo se quemó, saquearon la casa del Señor. Dios entonces permitió que esto fuese hecho en el año 597 antes de Cristo. Ahí se terminó el templo, pero el segundo templo fue construido al regreso de los exiliados de Babilonia cerca del año 537 antes de Cristo, por el decreto del rey Ciro y por su ayuda, el rey de Persia. Esto está en el libro de Esdras, capítulo 1. Yo no tengo tiempo de leerles. Esdras 1, del 1 al 4, nos muestra que aproximadamente, hermanos, 50,000 personas volvieron
para reconstruir el templo. Bajo el liderazgo de Zorobabel, reedificaron el templo en 22 años, desde el año 538 hasta el 516 antes de Cristo. Vean entonces, en aquel tiempo, ¿cuántas personas fueron llevadas a Babilonia? Son millones de personas, pero de entre tantas personas que quedaron en Babilonia por muchos años, ¿cuántas personas volvieron a Jerusalén? Solamente 50,000. Por eso, hermanos, ¿quién está luchando por la restauración del reino, hermanos? Son pocas personas. Por eso, hermanos, nosotros hacemos parte de la minoría. Volvimos con Zorobabel para la reconstrucción del templo. Nosotros estamos trabajando en la restauración de la iglesia, de la situación caída de Babilonia. Estamos trayendo nuevamente para una situación de pureza de la iglesia en Filadelfia. Por eso, hermanos, no es fácil. Solo que, hermanos, este templo que fue reedificado, yo no tengo tiempo de hablar varios detalles, solo quiero decirles a ustedes, este segundo templo fue profanado por el rey de Siria, Antíoco Epifanio IV. Esto fue entre el año 175 al año 163 antes de Cristo. Él tomó los objetos sagrados del templo como despojos y colocó un altar con una estatua pagana en el lugar santo. Esto tiene todo que ver con la abominación. Ellos quitaban la piedra sobre piedra para poder sacar el oro. Oh, Señor Jesús. Herodes levantó el muro de bloques de piedra de 60 centímetros de largo
por 5 metros de altura. Entonces había este muro muy grande circundando todo el templo. Existe un muro que quedó después de la destrucción del año 70. Este muro es llamado el Muro de los Lamentos. Después del término de la construcción, exactamente 40 años después de la profecía de Jesús en Mateos 24, durante la celebración de la Pascua, las tropas del comandante romano Tito tomaron posición de combate a las puertas de Jerusalén. Internamente había dos partidos principales, los fariseos y los saduceos. Ellos peleaban entre ellos y no percibieron cuando grandes arietes reventaron el portón de Jerusalén. Tito incendió todo, hasta las piedras fueron separadas para sacar el oro derretido que se habían infiltrado en sus juntas. El comandante romano dejó solamente un resto de la muralla como símbolo de aniquilación de Jerusalén. Él dejó esto para decir, aniquilamos al pueblo de Israel, conocido como el Muro de los Lamentos. Más de 1 millón de judeos murieron en aquella época. Israel desapareció como nación en homenaje a la marcha triunfal de Tito cuando entró en Roma. Fue construido el Arco del Triunfo o el Arco del Tito, que persiste hasta el día de hoy. Si usted va a Roma, ve el Arco de Tito, que es un memorial del triunfo de Tito en Jerusalén. Y sobre los escombros fueron construidos en el siglo VII la mezquita musulmana conocida como la cúpula de la roca o el domo de la roca. Según los musulmanes, fue de esta roca que Mahoma partió a los cielos. Fue en esta roca que Abraham ofreció a su hijo Isaac en el monte Moriah, y el rey David compró de la era de Ornat Jebuseo para levantar un altar al Señor y ordenó a su hijo Salomón construir el templo. Entonces voy a mostrarle otra vez esta foto, pero vamos a mostrarle una foto aproximada del domo de la roca para ver supuestamente dónde están los fundamentos del templo, y probablemente para el tiempo que va a ser construido ahora, porque por las profecías de Apocalipsis habrá que ser construido el templo, porque se iniciará en los tiempos finales los sacrificios diarios nuevamente. Para esto está la cúpula dorada. Esta cúpula es llamada el domo dorado también, y aquella construcción está sobre una roca, y supuestamente esta roca es donde estaba el fundamento del templo y donde fue que Abraham ofreció a Isaac en el monte Moriah. Entonces, hoy el dilema del pueblo de Israel es esto: ¿cómo ellos van a derrumbar esta mezquita para este domo de la roca para construir el templo? Por eso, hermanos, en nuestra manera de pensar, vendrá algún hombre fuerte que hará una alianza con Israel y también con el pueblo musulmán, y probablemente en esta alianza permitirá entonces que el pueblo judío reconstruya el templo nuevamente. Y esta reconstrucción, esta alianza durará 7 años, que es la última semana de Daniel 9, es la última semana que volverá a contarse la historia de Israel. En esta última semana, en esta alianza ya hecha, el templo será reconstruido, solo que en medio de la alianza, en medio de los 7 años, esta persona que hará la alianza se mostrará como el anticristo. Él entonces quebrará el pacto a los 3 años y medio, y a partir de ahí comenzará la gran tribulación.
grande sufrimiento. Allí Él va a colocar una imagen también en el lugar santísimo. Es esto que quiero mostrarles a ustedes. Entonces, en el monte de los Olivos, los discípulos preguntaron, es este lugar que les acabo de mostrar. En el monte de los Olivos, los discípulos preguntaron, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y de la consumación de los siglos? Jesús entonces se retira del templo y sube con los discípulos al monte de los Olivos, localizado al este de Jerusalén, del otro lado del valle de Cedrón, con casi 2 kilómetros de extensión. El monte de los Olivos tiene 2 kilómetros de extensión y 70 metros por encima del nivel de la ciudad. Jesús lanza la última mirada sobre la ciudad amada que lo rechazó. Es triste esta historia, hermanos. La respuesta del Señor tiene 3 sesiones para que entendamos lo que el Señor respondió. El Señor respondió en Mateos 24 y también en Mateos 25. Entonces, la respuesta del Señor para esta pregunta, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del final de los tiempos? Entonces, para responder esta pregunta, Jesús va a responderla en 3 partes. La primera sección está en Mateos 24, del 4 hasta el 31. Vamos a mirar Mateos 24, del 4 al 31. Es la sección, la respuesta que habla con relación a los judíos. Y la segunda sección es de Mateos 24, 32 hasta el capítulo 25, versículo 30. Habla de la sección que corresponde a la iglesia. Es para la iglesia. Y la tercera sección de Mateos 25, del 31 hasta el final del capítulo, el versículo 46, trata de los gentiles, de las naciones. Entonces son 3 sesiones. Y su respuesta para con los judíos en la primera sección debe ser interpretada literalmente. Cuando habla del invierno, habla del invierno en realidad. Y la segunda, que habla de la iglesia, debe ser interpretada espiritualmente, no literalmente. Por ejemplo, cuando llegue el verano, este verano no es el verano de la estación verano, sino el final de los tiempos. Después voy a explicar. Y también con relación a los gentiles, en la última sección, también debe ser interpretada literalmente. Entonces vamos a intentar terminar la primera sección hoy con relación a los judíos. Entonces vamos a volver a Mateos 24, versículo 4. Entonces Jesús les dijo, le respondió, primeramente con relación a los judíos. Respondió Jesús, le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Por qué? Porque la nación de Israel está esperando al final de los tiempos la llegada del Mesías. Solo que ellos no saben que el Mesías ya llegó, Cristo ya llegó. Ellos están esperando hasta el día de hoy, ellos aguardan ansiosamente. Entonces, este ambiente es propicio para los falsos Cristo que aparezcan. Yo soy Cristo, yo soy el Mesías. Engañarán a muchos. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Estas cosas están sucediendo. Varias cosas ya sucedieron y algunas están sucediendo ahora. Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares. Hermanos, con la guerra en el este europeo, esto aún va a tener consecuencias, porque allí es una región productora de alimento, una región
productora de trigo, por ejemplo. Entonces, hermanos, esto va a afectar a todo el mundo. Fue arrasado las tierras allí en las guerras y pararon la producción agrícola. Esto va a afectar, va a tener consecuencias, hambres. Y ustedes ven que el precio del alimento ya está subiendo. La inflación llegó a ¿cuánto? 11%. 11%. El combustible subió, todo está subiendo. Ustedes ven que hay guerra en un lugar y trae consecuencias hoy para toda la tierra. Entonces ustedes vendrán todo esto y todo esto será principio de dolores. Es solo el comienzo. Todo esto ya está sucediendo, hermanos. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hermanos, usted va a decir, pero, ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto? Antes de proseguir, voy a leer una nota aquí. Una nota de la King James actualizada. El gran retorno de Jesús en gloria marca el final del orden mundano en el cual vivimos. Sin embargo, antes de esto surgirán muchos engañadores, falsos mesías, falsos cristos, y el tema guerra y terrorismo dominará los medios sociales mundiales, tribulaciones, terremotos, volcanes, tempestades, alteraciones atmosféricas, alteraciones en el clima, falsos profetas por todas partes. Esto estamos viendo ya. Alteración en el clima, las lluvias, inundaciones, lo que sucedió en Petrópolis, en varios lugares, aún aquí en el litoral norte paulista. Hermanos, estamos viendo todo esto sucediendo ya. Oh, Señor Jesús, terremotos, volcanes, tempestades, falsos profetas por todas partes, multiplicación de la iniquidad, de la maldad y de la arrogancia científica, lascivia, bestialidades, enfriamiento del amor y de las virtudes morales y éticas. Todas estas son solo señales que crean el ambiente para la manifestación del mayor de las señales, que es la predicación del evangelio del reino hasta los confines de la tierra. Hermanos, la mayor señal de la venida del Señor es la predicación del evangelio del reino. Para que se predique el evangelio del reino, algunos tienen que estar viviendo la realidad del reino. ¿No es así? El evangelio del reino no tiene cómo ser predicado solamente en la teoría. Gracias a Dios, hermanos, hoy Dios nos hizo alcanzar este nivel de realidad del reino de los cielos. Entonces nosotros no predicamos algo y vivimos otra. Nosotros predicamos aquello que vivimos. Nosotros ya vivimos la realidad del reino de los cielos. Por eso, hermanos, nuestra oración en las calles es diferente. ¿Ustedes ya percibieron esto? Las personas reciben la oración. Esperen, su oración es diferente. La predicación del evangelio nuestra es diferente. Porque nosotros tenemos base, tenemos la realidad. Nosotros buscamos vivir bajo el gobierno celestial para predicar el evangelio a los otros, para orar por las personas. Por eso las personas sienten esto. Ustedes oró de una manera diferente. Hay algo dentro de usted, de mí, no sé cómo explicarle. ¿Saben por qué? Porque estamos hablando con realidad. ¿Qué más? Oh, Señor Jesús. Entonces, hermanos, déjeme hablar sobre esto de ser atribulado.
aquí tienen que ser los creyentes judíos, en verdad. El Señor ya está hablando también. Aquello que Él habló en Mateos 10. ¿Ustedes recuerdan? Cuando en Mateos 10 Él envió a los 12, ¿qué les dijo a los 12? ¿Ustedes recuerdan? Versículo 17, Mateos 10. Él dice así: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seré llevado por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os procuréis por cómo os hablaréis, porque en aquella hora os seréis dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre es el que habla en vosotros. Esto en verdad ya son, aún para los cristianos de la época de los apóstoles, ya tenían esta situación de persecución. Cuando llegue al final de los tiempos, el ambiente también será el mismo. Entonces, déjenme ver aquí. Porque os entregarán a los tribunales, que es el Sanedrín, el más alto tribunal de los judíos, y os azotarán en las sinagogas, y seré, pero el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Pero recuerde, esto está dentro del contexto para los judíos. No es tanto para nosotros, es para los judíos. Pero que hay algo. El versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, este versículo, hermanos, no se restringe a los judíos. Este versículo es una tarea de la iglesia, aunque esté dentro del contexto de la palabra a los judíos. ¿Entienden, hermanos? Entonces, hay algunos intérpretes en el pasado, dicen que este versículo es exclusivo de los judíos. No es así. Los judíos no están predicando el evangelio del reino. La iglesia está viviendo la realidad del reino de los cielos. Entonces, es nuestra obligación, hermanos, de predicar el evangelio del reino. Y nosotros somos, ustedes perciben, nosotros somos los que dictamos el avance del final de los tiempos. Cuando nosotros avanzamos al final de los tiempos es por la predicación del evangelio del reino. Entonces, todo lo que está sucediendo por medio de las herramientas que el Señor nos dio, estamos avanzando, edificando la iglesia, y las cosas también seculares están sucediendo. La gran tribulación está viniendo. Cuando llega al versículo 15, hermanos. Déjeme hablar una nota más aquí. La expresión, el fin, denota la consumación de esta era. Daniel, capítulo 12, versículo 4, 6 al 7 al 9. Ya expliqué esto, que serán los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. El fin. El fin significa la gran tribulación, 3 años y medio. Aunque los versículos 6 al 9 y 14 estén en la sección relacionada a Israel, pero las tribulaciones y la predicación del evangelio mencionados en estos versículos ocurren de manera general en todo el mundo, desde el tiempo de la ascensión de Cristo hasta el fin de esta era. Quiere decir guerra, rumores de guerra, tempestades. Esto ocurre para todo el mundo, no solo para los judíos. Así también la predicación del evangelio del reino no es exclusiva, no es exclusivo de los judíos, es tarea de la iglesia. Entonces el fin. Cuando llegue en la gran tribulación, el anticristo colocará su imagen en el templo de Dios, la cual se tornará la abominación de la desolación. Esta es una nota de la versión Recobro. El evangelio del reino, que incluye el evangelio de la gracia, Hechos 20:24, introduce a las personas no solamente en la salvación de Dios, mas también en el reino
de los cielos. Apocalipsis 1:9. El Evangelio de la Gracia enfatiza el perdón de los pecados, la redención de Dios y la vida eterna. Al paso que el Evangelio del Reino enfatiza el gobierno celestial de Dios, de Cristo y la autoridad del Señor. Este Evangelio del Reino será predicado en toda la tierra para testimonio a todas las naciones antes del fin de esta era. Es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio del Reino en todas las esquinas de las calles. Tenemos que ir a todas las ciudades, todos los países que el Señor nos envíe, porque el Evangelio del Reino va a determinar la llegada del fin. Y la llegada del fin es la llegada también de la gran tribulación. Pero yo espero ser guardado de la gran tribulación. Para los vencedores, Él los va a arrebatar antes de la gran tribulación. ¿Qué? Versículo 15. Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel en el lugar santísimo, el que lee entienda. Entonces, ¿qué es la abominación desoladora? En griego, yo voy a leer una nota de la King James actualizada. En griego es videlugma tes eremosis, que significa la profanación horrible, el sacrilegio terrible, o aún en versiones antiguas, la desolación abominable. Estas son formas de traducir el significado literal de la frase original. Las cosas abominables que causan horror y repulsión. Esto está en Daniel 9:27, 11:31 y 12:11. Ustedes pueden leer esto en su casa. Esto ya había ocurrido en el año 168. Cuando yo le dije a ustedes, cuando el rey Antíoco Epifanio erigió un altar a Zeus. ¿Recuerdan que lo dije? En el lugar del altar a Jehová. También sucedió en el año 70. Después de Cristo, cuando los romanos, el príncipe Tito destruyó Jerusalén y el templo, y ellos levantaron, los romanos, ofrecieron también sacrificios paganos en Jerusalén, en el lugar sagrado, al proclamar a Tito emperador supremo. Entonces, hermanos, todo esto son sombras de aquello que ocurrirá en el final de los tiempos. ¿Y qué ocurrirá en el final de los tiempos? Vamos a mirar Apocalipsis 13. Oh, Señor Jesús. Vamos a predicar el Evangelio. Capítulo 13, versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hable e hiciese matar a todos el que no la adorasen. Hermanos, esta abominable desolación, esta imagen del anticristo, la imagen de la bestia que será construida y será colocada en el lugar santísimo en el templo de Dios cuando comience la gran tribulación. Y ninguna de las imágenes del pasado en el Antiguo Testamento habla, pero esta imagen va a hablar. Y esta imagen tiene el poder de matar. Hermanos, esto será terrible. Vamos a ver también en Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Segunda epístola a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. Versículo 3. Porque esto no sucederá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de iniquidad, el hombre de perdición,
que será revelado a la mitad de los 3 años. Y cuando él quiebre la alianza, él es revelado como el hombre de la iniquidad, él es revelado como el anticristo. Versículo 4, el cual se opone, el anticristo se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Hoy ya no tenemos este movimiento. O es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es esto. Este es la desolación abominable, la abominable desolación. El remanente pasará por la gran tribulación, el remanente de los judíos, y nadie sabe cuando llegue el periodo de la gran tribulación, que es la segunda mitad de la última semana de Daniel. Quien quiera lea Daniel capítulo 9, versículo 27, que comenzará con la imagen del anticristo, de la bestia. La imagen de la bestia fue erigida en el templo y terminará con la venida pública de Cristo. El término abominación denota ídolo. Aquí se refiere a la imagen del anticristo, que será erigida como ídolo en el templo de Dios en el inicio de la gran tribulación. Por tanto, este ídolo será otra señal de la consumación de los tiempos, del final de los tiempos. Desolación, la imagen del anticristo que causará desolación. El anticristo es llamado también el destruidor. Apolión, en Apocalipsis 9:11. Vamos a mirar Apocalipsis 9:11. Y tiene por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, que significa el destructor. El lugar santo se refiere al lugar santísimo del templo de Dios. Vamos a ver a Mateos 24. Versículo 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo. Entonces una hermana me escribió si yo quiero quedar embarazada o no. Quiero tranquilizarlos primero, que esta sección se refiere a los judíos. Y lo segundo que quiero decirle, hermanos, nosotros no sabemos cuándo vendrá el Señor. Nosotros debemos estar preparados para mañana, pero debemos llevar nuestra vida de manera normal. El Señor sabe todas las cosas. No, no necesitamos temer vivir con normalidad. Por otro lado, si usted es un vencedor, usted no pasará por la gran tribulación. Aquí entonces cuando habla, ore para que la huida no sea en el invierno. Aquí literalmente es el invierno, porque el invierno es muy difícil. Usted va a pasar frío. Es aquella fuga que yo digo de la persecución del ejército del anticristo contra los judíos. Porque en aquel tiempo a gran tribulación, porque no ha habido del principio del mundo ni habrá. Si aquellos días no hubiese acortado, nadie sería salvo. Más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Estos escogidos aquí son los judíos escogidos, el remanente. Entonces, si alguno os dijere, mira, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis porque Cristo ya vino, porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas y hará grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Por eso, hermanos, cuando va llegando más el final de los tiempos, también van surgiendo cosas en medio de los cristianos, cosas extrañas. No crean en esas cosas. Crean la palabra profética. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijere, mirad que él está en el desierto, no salgáis,
Oh, mirad, él está en el aposento, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Aleluya, hermanos. En la primer venida, él vino de una manera tan humilde. Él vino entonces en Jerusalén sobre un pollino, pero hermanos, en su segunda venida, él vendrá en la gloria del Padre. Él vendrá como un relámpago. Aquí dice así, como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. ¿Saben por qué es esto? Porque la venida del Señor será instantánea, percibida instantáneamente por toda la tierra, por todo el globo terrestre. Porque el globo terrestre está dividido por varios usos horarios. Ahora es mediodía. En Europa ya son las 4 o 5 horas de la tarde. Entonces, hermanos, si la venida del Señor tendrían que venir por uso horario, van a tener que esperar 24 horas para que todos vean. No, la venida del Señor será como un relámpago, ¡tum!, del oriente al occidente al mismo tiempo. Algunos estarán de noche, otros serán de día, pero todos verán el relámpago de la venida del Señor. Porque donde que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Aquí se refiere principalmente al anticristo y todo aquello que será castigado en aquel día. Oh, Señor Jesús. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y porque los pueblos de la tierra bajo el liderazgo de Satanás es contra Dios, pero ahora se lamentarán y vendrán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, aquí necesito hacer algunos comentarios para que ustedes entiendan mejor. Voy a explicarles a ustedes. La venida pública de Cristo será después de la gran tribulación, pero la venida secreta será antes de la gran tribulación. Para la iglesia en Filadelfia, Dios le promete librarnos de la gran tribulación. Los vencedores, como el hijo varón de Apocalipsis 12, serán arrebatados al trono de Dios, hermanos, antes de la gran tribulación. Entonces, hermanos, vamos a luchar para ser vencedores. Vamos a luchar por el reino y también con relación a las calamidades. Hay dos calamidades, que la tierra y las huestes del cielo serán conmovidas y modificadas. La primera ocurrirá en el inicio de la gran tribulación, Joel, y la segunda será después de la gran tribulación, Joel 3, 11 al 16, y este registro de Mateos 24, 29 al 30, también está en Lucas 21, 25 al 26. El sexto sello incluye la primer calamidad, que puede ser considerada no solamente una advertencia, sino también el inicio de la gran tribulación que ha de venir. Esto está en Apocalipsis 6, versículos 12 al 17. La venida pública de Cristo será visible a todos en la tierra, todos los vendrán viniendo sobre la nube con poder y gran gloria. Hermanos, esta venida en poder y gloria es que los tres principales discípulos del Señor vieron en el monte de la gran tribulación, de la transfiguración. Por un lado, tenemos que ver que el Cristo es un Cristo humilde, pero por otro lado, Él es un Rey glorioso para tomar el reino aquí en la tierra que fue usurpado por Satanás. El Señor reunirá en la tierra santa a los judíos dispersos, viniendo de todas las partes de la tierra. Esto será el cumplimiento no solamente de la palabra del Señor en Mateos 23, 37 al 39, sino también
las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Cristo enviará a sus ángeles que reunirán a sus escogidos de entre el pueblo de Israel. Y el remanente de los judíos serán reunidos y el remanente será salvo. Hermanos, yo tuve que hablarles eso a ustedes para mostrarles a ustedes, hermanos, que el final de los tiempos está muy cercano, muy cercano. No hay tiempo para perder. No hay tiempo, hermanos, para que nosotros nos ocupemos con otras cosas. Vamos a ocuparnos para luchar con el reino de Dios. Vamos a predicar el evangelio. Vamos a salvar a las personas. Van a rescatar a las personas. Vamos a cuidar de esas personas. Gracias a Dios, nosotros tenemos tantas herramientas. Desde el colportaje dinámico, nosotros tenemos la fábrica de vencedores, las redes de las conectadas. Nosotros tenemos la red de los hombres de oración. Nosotros tenemos la red de la iglesia con central de recepción. Tenemos varios servicios en la iglesia, hermanos. Todo esto, hermanos, es para apresurar la venida del Señor, porque el Señor solo volverá si la iglesia esté edificada. Por tanto, hermanos, vamos a hacer lo posible para participar de algún servicio. Y si usted está en algún servicio, no diga que yo soy exclusivo en este servicio. Por ejemplo, si usted hace parte de los hombres de oración, no diga, yo no sirvo en la recepción porque yo soy de los hombres de oración. Aquí no hay equipo de fútbol. Yo soy de este equipo, yo soy del otro equipo. Usted puede servir en varios servicios. No se haga exclusivo de un solo servicio, porque el Señor necesita de usted en todos los servicios que sea posible. Entonces, nosotros vamos a hacer esta iglesia en Filadelfia. Nosotros vamos a traer al Señor de vuelta. De aquí en adelante, las cosas que van a vivir van a indicar cada vez más las proximidades de la venida del Señor. Y yo quiero aún creer que el Señor nos levantó como los trabajadores de la última hora para pensar fuera de la caja. Nosotros éramos cuadrados, convencionales, pero un día el Señor nos quitó de la caja y nos colocó, hermanos, para creer en su palabra, para que nosotros seamos simples. En el pasado ustedes dirían, pero así no funciona, nunca funcionó así. Pero si el Señor dice, va a funcionar. Sea simple, obediente a la palabra profética y usted va a practicar, usted va a ver que la obra de Dios es hecha y vamos a traer a las personas para la iglesia, vamos a edificar juntos, vamos a hacer que todas las personas sirvan juntas. Hermanos, yo quiero creer, hermanos, que la venida del Señor es muy próxima. Jesús es el Señor. Dios los bendiga a todos. Amén.